Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Sean bienvenidos una vez más a esta segunda sesión de Kratos, que es un seminario multidisciplinario de estudios políticos, y a nombre del Colegio de Jalisco le damos la más cordial de las bienvenidas. En esta ocasión, con una ponencia muy interesante intitulada El régimen presidencial mexicano desde la óptica de la gobernanza electoral. Quienes nos acompañan por redes sociales, por el canal de Facebook, voy a estar atento a si tienen algún comentario o pregunta. Y quienes están inscritos y están en la sala de Zoom, si bueno, pueden levantar la mano y con gusto en su momento les daremos el uso de la voz. Igual voy a estar al tanto del chat del grupo. Me voy a permitir leer una breve reseña curricular de la doctora Gómez Jiménez. Eh, la doctora Lilia Gómez Jiménez es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en la licenciatura en Ciencia Política y Administración Urbana desde 2008. Es politóloga, maestra y doctora en estudios sociales, todas por la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad de Iztapalapa. Sus líneas de investigación versan sobre procesos políticos e instituciones, justicia electoral, género con enfoque con énfasis en el poder político, así como la relación ejecutivo y legislativo. La doctora Gómez Jiménez es candidata investigadora nacional en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Y entonces, sin más preámbulo, la vamos a escuchar con muchísima atención y de nueva cuenta invitarlos, pues, si tienen comentarios, preguntas con nuestra ponente, pues es el momento de aprovecharla después de que nos comparta lo que nos tenga que decir al respecto. Adelante, estimada Lilia, te escuchamos con muchísima atención. Muchas gracias. Gracias, estimado doctor Alberto Arellano. Pues es un gusto para mí poder estar hoy en esta charla con ustedes en el seminario Kratos, que pues he de confesarles que yo en otras ediciones del seminario, yo he estado siguiéndolo, he sido audiencia en el seminario y en esta ocasión, bueno, pues esta invitación, la verdad es que la valoro, la aprecio mucho, es un honor poder estar con ustedes en este seminario. Pues gracias al Colegio de Jalisco por el espacio, por la organización y por supuesto, a ti, Alberto, por esta iniciativa, por esta organización. Todo el programa va a estar muy interesante, entonces los invito de verdad a que no se pierdan las sesiones. Bien, gracias. Pues saludo por supuesto también a quienes nos acompañan en las redes sociales y quienes están en la sala de Zoom. Pues bueno, vamos a platicar un poquito acerca de presidencialismo y gobernanza electoral. Voy a dividir la charla un poquito como en dos partes. En la primera, en donde no quiero todavía ponerles ningún tipo de presentación, porque quiero platicarles un poquito acerca del presidencialismo. Y luego, donde ya me gustaría como compartirles algunas imágenes, sería ya con el tema de gobernanza electoral. Fíjense que cuando hablamos de presidencialismo, de repente, como a finales del siglo pasado y sobre todo como en los 5 primeros añitos de este siglo, parecía como que el presidencialismo como objeto de estudio estaba ya superado. Parecía que ya no había mucho que decir al respecto porque México había entrado pues en un proceso ya de transición desde la década de los 70 y de alternancia electoral en el 97 con la pérdida de la mayoría del PRI en la Cámara de Diputados y luego, por supuesto, en el 2000 con la llegada del PAN a la presidencia. Y de repente, desde el ámbito de la ciencia política, parecía que ya muchas cosas estaban dichas y lo que sucedió después, a partir de la elección de 2006 y la presencia, sobre todo, de algunos actores políticos importantes, entre ellos Andrés Manuel López Obrador, el papel que jugaron, por supuesto, partidos como el PRD, como Morena, pues de repente yo creo que vino a revitalizar toda la gama de objetos de estudio de la ciencia política y entonces el presidencialismo de repente como que volvió a tomar ese auge. Entonces, bueno, es por eso que yo elegí este tema de presidencialismo con la vinculación de gobernanza electoral. Y bueno, pues un poquito el recuento del presidencialismo. A ver, pues en el caso de México habría que regresarse, por supuesto, al proceso de independencia y a lo mejor un poquito o en mucho a la Constitución de 1824, la cual recoge como forma de gobierno como muy similar, hay quien dice que casi idéntica, yo no lo creo, pero sí creo que muy similar a la de Estados Unidos, que de alguna manera pues había sido
pues quien inauguró el régimen presidencial, ¿no? Estados Unidos lo inaugura en función de una serie de cuestiones tanto internas del momento en el que nacen como nación a ser Estados Unidos de Norteamérica, las antiguas 13 colonias inglesas, pero también dentro de un contexto de discusión política, intelectual, que recuperó algunas ideas europeas de la Ilustración, algunos de los movimientos sociales importantes de Europa. El tema, por supuesto, de la Revolución Francesa es súper importante. Y entonces Estados Unidos es innovador en ese sentido porque pues no solamente va a ser el primer país que logra su independencia en el continente americano, sino que además inaugura un régimen político que literal no se había imaginado, que si bien a lo mejor John Locke, a lo mejor Montesquieu habían propuesto, habían señalado, pues nadie lo había materializado de esa manera como Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos inaugura el régimen presidencial y luego viene un proceso como de exportar el régimen presidencial a lo que es el resto de América Latina. Y entonces la Constitución del 24 recogió esa premisa de establecer una forma de gobierno después como que de la irrupción de Iturbide con ese nombramiento de emperador, pues se buscó darle de alguna manera al régimen mexicano certezas. Y esas certezas vinieron con la Constitución del 24, que entre otras cosas, bueno, pues reconocieron el régimen presidencial dividido en tres poderes, con un presidente a la cabeza. En ese momento teníamos un vicepresidente, después ya no, con un poder legislativo que va a estar dividido en dos cámaras, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, un poder judicial en una Suprema Corte de Justicia, y en ese momento pues establecía que solamente iban a ser electos tanto el Ejecutivo como el Legislativo. Este año acudiremos a la primera elección del Poder Judicial, pero pues no era un poder que se eligiera. Y bueno, pues así entramos básicamente al siglo XIX, pero el siglo XIX tiene la peculiaridad de que el escenario, el contexto político en México era muy controvertido porque había una gran inestabilidad, había una constante lucha entre grupos políticos, liberales, conservadores, centralistas, federalistas, y entonces como que el régimen presidencial no terminaba de asentar, ¿no? Y de repente llegaban personajes autoritarios, personajes que se hacían del poder durante mucho tiempo, a lo mejor como un Antonio López de Santana, pero también llegaron personajes como Benito Juárez, que les tocó pues enfrentar las invasiones de potencias en ese momento, ¿no? Estados Unidos, Francia, etcétera. Y bueno, pues es un siglo muy convulsionado. Quizá sería pues básicamente finales del siglo, sobre todo en el siguiente siglo, ¿no? Es el siglo XX, donde más o menos vamos a tener como cierta estabilidad en el régimen presidencial. Sin embargo, también vino acompañada de una dictadura, de un régimen donde Porfirio Díaz logró el control nacional y también logró convertir a la Constitución, en ese entonces ya la Constitución del 57, logró convertirla en letra muerta. Sin embargo, lo que Porfirio Díaz logró fue el control de los estados y esto pues fue obviamente a través de crear una élite política, a través también de los favores, de las prebendas. Y esto vulneró de cierta medida el federalismo, que es una parte esencial del régimen presidencial, ¿no? Que de alguna manera pues les quitó esa autonomía que como partes integrantes de una nación y de una república federal debían tener. Y entonces esto va a ser así prácticamente todo el porfiriato y va a cambiar en cierto modo, primero de manera jurídica, hacia 1917 con la Constitución, pero lo que viene después de la Constitución del 17, pues es el nacimiento del entonces Partido Nacional Revolucionario en 1929. Y entonces, a partir de ahí, estamos empezando un proceso que va a derivar en el establecimiento de un partido hegemónico, de un gobierno que está liderado por un partido que controla, por decirlo de manera muy general, controla pues las candidaturas, controla los espacios políticos, tiene control de los trabajadores, es un partido corporatizado, es un partido que asegura
que uno de sus miembros va a llegar a la presidencia y luego hay una especie como de responsabilidad de cada presidente de heredarle al siguiente pues la presidencia. Entonces, en ese momento también el tema del régimen presidencial entra en una amplia discusión porque pues muchos autores han hablado de cómo ahí lo que se gesta es un presidencialismo, ¿no? El régimen presidencial de Estados Unidos nosotros lo tomamos y lo empezamos como a transformar en otra cosa. ¿Por qué? Pues porque la independencia, la autonomía que los tres poderes debían tener de repente se rompió, porque el poder ejecutivo, el presidente, tenía pues una supremacía muy importante sobre los otros dos poderes, porque realmente no había pluralismo político, porque no había una adecuada competencia partidista, porque no había una fuerte oposición, pero sobre todo lo más importante es que el marco jurídico se diseñó y se readecuó para beneficiar justamente al partido oficial, ¿no? Entonces, pues eso fue finalmente como lo que minó, lo que bloqueó la posibilidad de la oposición de ir ocupando espacios de poder. Y bueno, esto cambia hacia la década de los 70. Entonces, hacia la década de los 70, México inicia un proceso de transición a la democracia por varios factores, factores internos, el cansancio de sectores de la sociedad, en ese momento no muy numerosos, pero que sí se empezaron a manifestar en contra del régimen priista, en contra de la falta de democratización, de la falta de liberalización, pero también por un contexto internacional en donde a nivel mundial los países están transitando hacia impulsar modelos de democracia sustantiva, en donde estamos también en una crisis del Estado benefactor. Y entonces todo esto vino a generar una bola de nieve que derivó en una serie de cambios a nuestro régimen presidencial. Y entonces vienen reformas muy, muy importantes, como la de la década de los 70, con la creación, evidentemente, de un marco normativo que regulara las elecciones, que antes, en la década de los 40, fueran controladas por el PRI y por todas las instituciones a su servicio o a su cargo. Viene la creación del COFIPE, de este Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y de la Ley Federal de Procedimientos y Organizaciones Electorales. Entonces, esto abre la posibilidad de que empiece a haber un cambio. A ello va a seguir, por supuesto, pues un resquebrajamiento del PRI, una escisión interna que hace que varias personalidades importantes, entre ellas Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, salgan del PRI y vayan a iniciar de alguna manera pues la creación de un nuevo partido, junto con algunos otros partidos y con sectores pues de alguna manera disidentes al priismo, que va a ser entonces el PRD, pero también en la década de los 90 se crea el Instituto Federal Electoral, que va a ser pues un gran paso en el régimen presidencial. ¿Por qué? Pues porque originalmente los únicos tres órganos de poder constitucionales que tenemos, pues va a ser ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, la década de los 90 abre esa posibilidad de crear órganos autónomos encargados de funciones específicas que antes tuviera el régimen, y entonces ahora se le van a dar a estos órganos para garantizar la transparencia, para garantizar la legalidad, pero sobre todo para empezar a fomentar o a reavivar un poco la confianza de la ciudadanía en nuestras instituciones, ¿no? Y entonces, pues básicamente así nos vamos a seguir hasta el final de siglo y la transición a la democracia. Y entonces, hacia finales de siglo y principios básicamente de lo que se empieza a rediscutir es justamente ese presidencialismo, ese régimen presidencial. ¿Qué se empieza a discutir? Se empieza a discutir que México entra al siglo XXI en un contexto político muy, muy diferente al del partido hegemónico. Tenemos alternancia en el poder, tenemos la posibilidad de que un partido distinto haya ganado el control de una entidad tan importante como es la Ciudad de México en el 97, con entonces el PRD Cuauhtémoc Cárdenas, pero también vemos y observamos cómo en el año 2000 logra llegar el Partido de Acción Nacional a la presidencia. ¿Cómo se gesta una presidencia de gobierno dividido? Ya no es un gobierno unificado, ¿no? Tanto Vicente Fox como Felipe Calderón como Enrique Peña Nieto gobernaron en una lógica de gobiernos divididos. Entonces, ese presidencialismo del siglo pasado
se estaba redefiniendo, se estaba readecuando por la necesidad y la exigencia de los propios ciudadanos en México, por el propio cambio y transformación de las instituciones, por la llegada de nuevos sectores políticos y de nuevos partidos que entraron justamente a esa discusión. Y entonces es cuando empezamos a discutir, ¿ok? ¿Quién toma las decisiones? Originalmente era el gobierno, originalmente era el poder ejecutivo, pero por esa cerrazón de alguna manera que había de no compartir el poder y no abrir el proceso de democratización. Sin embargo, en las primeras 2 décadas de este siglo empezamos a discutir otras cuestiones, ¿no? Los ciudadanos son los que le dan el poder a los representantes, vivimos en una democracia representativa, y luego entonces los representantes se deben a los ciudadanos. Hay que darle ese poder y esa importancia a los ciudadanos. Y entonces empezamos a discutir sobre otros temas, es decir, es necesario reformar la ley electoral, es necesario cambiar instituciones y readecuarlas para que podamos tener una ciudadanía más participativa, una ciudadanía que pueda ejercer libremente sus derechos, una ciudadanía que pueda llegar a una votación, a una elección y tenga por lo menos varias opciones de las cuales elegir. Y entonces nos encontramos con situaciones específicas donde vemos que tenemos también un rezago en ese proceso de democratización. Entonces empezamos a mirar a esos grupos y esos sectores de la ciudadanía que no pueden plenamente ejercer sus derechos. Y entre ellos están las mujeres, y entre ellos están los migrantes, entre ellos están los indígenas, entre ellos están las personas con alguna discapacidad y entre ellos están las personas en prisión preventiva. Y entonces empezamos a discutir ya no de gobernabilidad, sino de gobernanza. La gobernabilidad había quedado un poco en la lógica de este equilibrio entre las demandas de la ciudadanía y las respuestas por parte del Estado, por parte de los representantes. Y entonces ahora gobernabilidad ya no es la discusión, ahora es la gobernanza. Y entonces, bueno, pues en ese punto voy a ahora sí a permitirme compartirles justamente la pantalla porque quiero justamente entrar al tema de la gobernanza. Entonces, bueno, por eso el régimen presidencial mexicano, desde la óptica de la gobernanza electoral, ya un poquito esta breve introducción respecto al régimen presidencial. Y entonces, pasamos a la gobernanza electoral. ¿Y qué es la gobernanza electoral? La gobernanza electoral es esa perspectiva cíclica que refiere justamente a los procesos electorales. Por ahí Aguilar Villanueva, en un libro muy interesante sobre gobernanza electoral, así lo denominó, políticas públicas, hablaba de que lo que estaba en la discusión era la gestión de la toma de decisiones. Y entonces él refería a un término más de la administración pública, que era el término de la nueva gestión política, la nueva gestión pública. Él se refiere mucho a ello. Y entonces decía, bueno, desde el ámbito de la administración tendríamos que hablar de una nueva gestión pública, pero desde la óptica de la ciencia política y de los procesos electorales podemos hablar de gobernación o gobernanza. Él se refería básicamente con estos dos términos. Sin embargo, me parece que hoy, de manera un poco más generalizada, el término de gobernanza electoral ha sido como ya aceptado en esa discusión de quiénes son los que están tomando decisiones y cómo los ciudadanos también debemos estar tomando parte de las decisiones, más allá de solo votar el día en que elegimos a un presidente, un senador, un diputado, etcétera, etcétera. Entonces, la gobernanza electoral implica eso. Es una perspectiva cíclica. ¿Por qué es una perspectiva cíclica? Porque podemos identificar por lo menos 3 fases de la gobernanza electoral. La primera es una fase política donde se lleva a cabo la definición de las reglas que tienen que ver con los procesos electorales. Una vez que tenemos esta fase desarrollada, podemos pasar a la segunda, que es una fase administrativa. La administrativa tiene que ver con la organización de las elecciones, es decir, quién organiza, cuál es la institución, cuáles son los derechos que tiene, cuáles son los objetivos que debe de cumplir, de qué manera tiene que llevar a cabo todo el proceso. Y es prácticamente todo el proceso de inicio a fin
Si en la fase política los responsables serían el Congreso de la Unión a nivel federal, en la fase administrativa hoy sería el Instituto Nacional Electoral en el ámbito nacional, por supuesto. Y la última fase sería la resolución de conflictos. Y en la resolución de conflictos hoy tenemos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, por eso la gobernanza va más allá que solamente la gobernabilidad. Es decir, Perdón, la Lilia, gobernanza... alguien levantó la mano. ¿Quieres aceptar la pregunta de Sergio Pacheco Navarro? sí. Sí, le voy a permitir. Adelante, Sergio. Sergio, Sergio, ¿ya puedes hablar? Si no, pues al final vi que levantó la mano y no, entonces. Bueno, bueno, perdón, Lilia, pues no, No, no te preocupes. adelante. Ok, entonces lo que hablábamos justo con la gobernanza electoral es eso, es la construcción de un proceso que involucra básicamente estas tres entidades tan importantes, quienes definen las reglas, quienes llevan a cabo todo el proceso y quienes son los responsables de la resolución de los conflictos. Y entonces la gobernanza electoral hoy por hoy tiene una gran significación. ¿Por qué? Pues porque nos permite justamente alcanzar algunos objetivos, ¿saben? Los objetivos de la gobernanza electoral son diversos, sin embargo, quiero hacer referencia a algunos de ellos. La primera es combatir el desarrollo democrático asimétrico a través de la reforma y de la acción. ¿Por qué decimos que asimétrico? Porque el desarrollo democrático de repente parece que vemos más el proceso de democratización un poco más avanzado, más acabado. En algunas zonas o en algunos lugares del país, recurrentemente son las zonas pues de mayor desarrollo, de mayor urbanización, y todavía encontramos un rezago en materia electoral muy importante en las zonas rurales. Mientras más nos alejamos de las zonas urbanas, de repente pues nos encontramos con esa simetría democrática. Y si bien la democracia pues no refiere solamente al proceso electoral, sino también al respaldo de un conjunto de derechos, a los procesos, a las instituciones que los respaldan, pues sí, de alguna manera el hecho de que una persona no pueda ejercer su voto, pues ya tiene ahí una gran diferencia con respecto a todos los demás, porque pues ese es el poder que nosotros tenemos. Es como nuestro pedacito de soberanía que tenemos y que vamos a depositar para decidir que alguien tome el poder y nuestra representación. Otro de los objetivos de la gobernanza electoral es la mayor pluralidad. Hace rato decíamos que si es, lo más importante sería pues poder votar todos, pero también cuando vayamos a votar que realmente tengamos opciones, opciones reales. Estamos buscando no solamente la competencia, sino también la competitividad, ¿no? Condiciones equitativas para todos, condiciones de piso parejo, en donde todos los aspirantes a este poder político tengan esa posibilidad de llegar. ¿Y por qué me refiero a los aspirantes? Porque hoy también hay otra situación con los procesos electorales. Originalmente eran los partidos políticos el centro de toda la atención y los candidatos llegaban de la mano de un partido político. Y bueno, México también en esa parte ya avanzó, tenemos candidaturas independientes, entonces, pues bueno, también hoy hay quien opta por ir de una manera lejana a un partido político y buscar otras opciones. Otro de los objetivos es la descentralización en cuanto al proceso de toma de decisiones. Antes, destinado solo al aparato gubernamental, ¿no? Era como muy común pensar y decir que las decisiones pues las tomaba el gobierno. ¿Y quién era el gobierno? Pues el Poder Ejecutivo, las instituciones que competen al Poder Ejecutivo y nada más, porque el Poder Legislativo pues hacía leyes, ¿no? Y el Poder Judicial pues impartía justicia o velaba por la justicia. Y entonces este proceso de gobernanza electoral también abre la pauta para que nuevos mecanismos de participación se lleven a cabo y que incluso esos mecanismos estén ya legislados en la Constitución, ¿no? Creo que uno de los ejemplos más claros ha sido el de la consulta popular, que hoy en día ya está enmarcada en la Constitución y que ya nos ha dado, pues por lo menos ahí, dos procesos electorales que tienen esa característica o ese rango
gusto de estar dentro del marco constitucional. ¿Y por qué me refiero un poco a eso? Bueno, pues si recordarán a los que vivimos en la Ciudad de México, a los que conocen este proceso de cómo se desarrolló el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México en el año 2000, pues bueno, pues fue uno de los principales impulsores de las consultas populares de muchas maneras, telefónicas, a mano alzada, en mesas específicas, etcétera, pero finalmente, bueno, pues ya se ha elevado a rango constitucional. Entonces, esto le permite también al ciudadano involucrarse, ¿por qué no?, en la toma de decisiones, ¿no? Ya no nos limitamos solamente a decir, voté cada 6 años por un presidente, por diputados o senadores, o por una jefa de gobierno, o por un alcalde, etcétera, y ya nunca más me volvieron a preguntar mi opinión y mi parecer. Bueno, pues estas opciones también permiten descentralizar el proceso de toma de decisiones. Y bueno, creo que una de las cuestiones más importantes de la gobernanza, sin duda, es que pues se centran ahora en el ciudadano y no solo en los partidos políticos, ¿no? Como instituciones pues tan importantes en el siglo pasado, y creo que hoy estamos hablando ya también de procesos electorales donde hay partidos pues que ya no figuran y no figuran porque han perdido el apoyo, porque han perdido la confianza. Y el último elemento que quiero destacar, pues es que la gobernanza lleva a la justicia electoral. Esa es la justicia electoral. De alguna manera reivindicar los derechos para esas personas que por alguna condición ya no pensemos en una cuestión de religión, de raza, de sexo, de género. No, son otras condiciones ahora las que están haciendo que siguen existiendo grupos que están al margen de poder votar, y entonces la gobernanza me ha llevado a mí directo justo a la justicia electoral. Y entonces, para que esta justicia electoral pueda materializarse, pues hemos tenido que pasar por unas adecuaciones importantes al marco jurídico electoral y administrativo. Solo y muy de manera muy general, les voy a comentar algunos cambios que han sucedido entre pues, los 40, 50 del siglo pasado a las primeras décadas de este siglo. Por ejemplo, en el marco normativo, en 1946 teníamos una ley federal electoral que de alguna manera tenía como un objetivo que era centralizar los procesos políticos en el poder federal, o dicho de otra manera, en el presidente y en el PRI como su partido, ¿no? Hacia la época del inicio de la transición, 70s, 80s y años subsecuentes, la ley federal cambia y se crea el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que de alguna manera pues ya va a legislar en torno pues a cuestiones muy importantes como los partidos a nivel nacional, como los financiamientos, como medios de comunicación, etcétera. Y en el marco normativo, en 2014 tenemos la última adecuación, que es que se sustituye el COFIPE por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pero además se agrega una nueva ley que es la Ley General de Partidos. Estas dos leyes son las que en este momento están vigentes y rigen los procesos electorales. Y luego hablábamos hace un ratito del IFE, ¿no? Tenemos primero la Comisión Federal Electoral también en los 40, y luego esta va a ser sustituida en los 90 por el Instituto Federal Electoral, que en realidad ahí debería ser IFE, el Instituto Federal Electoral. Y luego, bueno, la última transformación igual en el año 2014, en donde va a pasar a convertirse en INE, y se van a crear también a nivel subnacional los organismos públicos locales, los famosos soples, que tenían un tanto como la intención, pues como de pues hay quien dice que de desaparecer a los institutos electorales locales, pero en realidad es que esas estructuras de los institutos electorales locales pasaron a los soples. Entonces, pues ahí como que se mantiene esa presencia a nivel subnacional de esta institución. Y luego en materia de resolución de conflictos, la década de los 80s y 90s pues es muy, muy fructífera porque tenemos al Tribunal de lo Contencioso Electoral en el 87, 3 años después se va a sustituir por el TRIFE, el Tribunal Electoral Federal, luego para el 96 se va a convertir en Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué? Porque se incorpora, el TRIFE se incorporó al Poder Judicial. ¿Por qué? Por la materia que atiende, que es la resolución de conflictos en materia electoral. Y entonces el Tribunal Electoral ya con esta adecuación del Poder Judicial de la Federación
Electoral se convierte en la última instancia resolutoria de cualquier conflicto o controversia en materia electoral. Y algo muy importante también, entre 2007 y 2008 se gesta también una reforma importante al artículo 116 que busca homologar calendarios electorales a lo largo del país porque no coincidían, no tenemos una elección en donde se lleven a cabo todos los procesos electorales, pero además no coincidían tampoco en los meses, ¿no? Por ejemplo, estados como Chiapas, como Guerrero, como Estado de México, como Michoacán, como Coahuila, como Hidalgo, celebraban elecciones locales entre los meses de agosto y noviembre, por ejemplo, ¿no? Entonces, el artículo 116 lo que hizo fue eso, reformar para buscar la homologación de calendarios electorales. Y bueno, también hay muy importante la creación del sistema de medios de impugnación. El sistema de medios de impugnación va a ser fundamental porque gracias a los recursos para poder impugnar las decisiones de las autoridades en materia electoral, pues es que se han podido como revertir decisiones en cuanto a triunfos electorales que no eran muy claros, que no correspondían o incluso hasta reponer procesos electorales, ¿no? Como el caso a lo mejor de Tabasco. Entonces, esta es la importancia de que la gobernanza electoral tenga dentro de sus fases a una fase política, que es la que en las instituciones correspondientes, ya sea el Congreso a nivel federal o los congresos locales, puedan de alguna manera ir adecuando esos marcos normativos para garantizar justamente esa justicia electoral. Y entonces, si ustedes se fijan, ahora les estoy poniendo el mismo esquema que les puse al inicio, pero ahora tiene ya otros elementos que ya les comenté. La fase uno política, que es la definición de las reglas, ahora tiene dos actores fundamentales. Uno a nivel nacional, que es el Congreso Federal, y otro a nivel subnacional, que es el Congreso Local. La fase administrativa a nivel federal es el INE y a nivel subnacional son los soples. Y la de resolución de conflictos tiene al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y tiene a los tribunales electorales locales. Todos estos están sustentados por las mismas leyes que aparecen en la parte inferior de la diapositiva. Número uno, la Constitución de los Estados Unidos mexicanos como el máximo marco normativo por el cual nada puede estar. Número dos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que de alguna manera es la que rige los procesos o los sistemas electorales en nuestro país, y esta ley que se anexó, que es la Ley General de los Partidos, y en el número cuatro les estoy poniendo la legislación local. Y entonces, ¿saben qué es lo que pasa cuando nosotros ya observamos este esquema, cuando ya vemos lo nacional y lo subnacional? Pues aquí lo que resulta es que hay algunas actividades que generan un conflicto entre lo nacional y lo subnacional. Por ejemplo, en el ámbito de lo político, desde el Congreso Federal se definen reglas que no pueden ser contravenidas por los congresos locales. El alcance que tienen los congresos locales se ha reducido considerablemente. En el siglo pasado, por ejemplo, los estados tenían la facultad de crear sus propios padrones electorales, sus listas para votar. Hoy existe un padrón federal que nadie puede pasar por alto, ¿no? No pueden crearse sus propios padrones. Sí tiene su propio fundamento. ¿Por qué se busca crear un padrón federal? Bueno, pues porque pues en el siglo pasado, con el gobierno priista hegemónico, pues las recurrentes acciones que derivaban en fraudes o que no eran legítimas a la vista de la población, pues eran muy cuestionadas y entonces pues sí, también, entre otras cosas, por eso se gesta un padrón federal. Pero hoy en día, claro que esta superposición que tiene lo federal y lo subnacional sí generó una controversia. Operativamente hablando, para algunas cuestiones sí puede funcionar bien, pero para otras, en donde se dan procesos internos, puede generar ahí como controversias entre lo nacional y lo subnacional. Eso vulnera también el tema del federalismo, ¿no? El federalismo donde los estados son autónomos, son soberanos y por propia decisión han decidido formar parte de una nación o una república. Y algo semejante ocurre con la segunda y la tercera fase. A mí me parece que esta es un poco más compleja porque a nivel nacional el INE tiene control de los procesos federales y a nivel subnacional están los soples. Sin embargo, quien designa la integración de los soples es el INE.
Es decir, el Estado no tiene por sí mismo esa posibilidad, esa facultad de integrarlo. Viene una integración hasta cierto punto discrecional desde el INE. Entonces también esto resulta en una imposición. Y luego en la resolución de conflictos pues pasa algo más o menos semejante, porque si bien el Tribunal Electoral local no lo impone el federal, sí es el Senado. El Senado es el que se encarga de la integración de los tribunales electorales locales. Entonces, pues aquí viene otra discusión con el tema del presidencialismo, con el régimen presidencial que tenemos en este momento y que parece que está constantemente en deconstrucción y construcción y que de alguna manera obedece a todos los procesos sociales, políticos y culturales que se están gestando en nuestro país con mucha más fuerza a principios de este siglo. Las nuevas generaciones, nuestros estudiantes, seguramente que viven ese torbellino de cambios, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso me lleva justo a comentarles de la justicia electoral. Me interesa mucho el tema de la justicia electoral vinculada con la gobernanza, porque son justamente, pues, esos medios jurídicos, técnicos, que de alguna manera le dan al ciudadano el poder de manifestarse en contra de las decisiones. Y hace rato les hablaba del sistema de medios de impugnación que viene en la década de los 90, porque lo que busca es que los procesos electorales se ajusten a derecho. Eso es lo que busca finalmente la justicia electoral y a partir de los medios de impugnación, pues se busca ese objetivo. Entonces son diversos, sin embargo, de los medios de impugnación más recurrentes, el que está en medio, que es el juicio de revisión constitucional electoral, el JRC o JCR, como a veces alguien lo coloca, es como uno de los más recurrentes, ¿no? También tenemos el recurso de apelación, un recurso de inconformidad y un recurso de reconsideración. Y bueno, y del lado derecho, el que tiene que ver con los conflictos laborales entre el Instituto Federal y sus servidores. Y entonces, estos medios de impugnación han abierto la puerta justamente para que esos grupos vulnerables en el sentido de que la legislación no los protege para garantizarles su derecho al voto. ¿Quiénes son estos grupos que nos hemos referido o a los cuales me he querido referir? Bueno, pues son las mujeres, los indígenas, los migrantes, la gente en prisión preventiva y las personas con discapacidad. Y entonces la justicia electoral también busca ir un poco más allá de los partidos políticos, ¿saben? Porque de alguna manera los partidos políticos pues tienen muy bien identificado el proceso en el cual se desarrollan justamente pues las elecciones, ellos saben los mecanismos a los que pueden recurrir fácilmente, si van a realizar una impugnación muy rápidamente, tienen ya áreas específicas que las trabajan, ellos saben cuál es la ruta, se ha legislado mucho en materia de partidos políticos, de financiamiento, de medios de comunicación, de integración, etcétera. Pero bueno, ahora toca el tema justamente a los que no están involucrados en los partidos políticos, ¿no? El tema de las mujeres, y bueno, a propósito del 8M, pues evidentemente que es una de las luchas pues más longevas que podamos identificar, pues regresarnos a la discusión, pues no sé, podría llevarnos incluso hasta el siglo XVIII con la revolución industrial, ¿no? Cuando las mujeres se incorporan a estos trabajos que ahora la nueva dinámica productiva está exigiendo y al movimiento sufragista. Pero bueno, las mujeres en México, pues de alguna forma en materia electoral, pues ya hemos visto algunos avances reivindicativos que iniciaron justamente con el tema de las cuotas de género o las acciones afirmativas. Pues esta lógica de integrar también las listas electorales, primero 60-40, luego 70-30, hasta lograr llegar a la paridad, que ya se logra en este siglo, por supuesto, pues es ya un avance. Falta mucho, por supuesto, pero bueno, no voy a profundizar en el tema. Yo tengo muchas colegas, tanto hombres como mujeres expertos en esta materia. Solo por referirme a este grupo, el tema de los indígenas me parece que es un grupo que a pesar de que hemos logrado curules justamente para este grupo, a pesar de que se han reivindicado los usos y costumbres, me parece que todavía es un sector que falta mucho por trabajar en cuanto a una democracia sustantiva para ellos.
El tema de los migrantes, que de alguna forma pues también han impulsado colegas desde la academia, desde las organizaciones civiles, desde los institutos electorales, para que finalmente los migrantes puedan llevar a cabo su ejercicio de votación desde el extranjero, que por lo menos ya hemos llevado varios procesos en la Ciudad de México, también como innovadora de ese proceso, pero bueno, pues ya el día de hoy ya se tiene también legislado al respecto. Las personas con discapacidad, que implica que una persona tiene su derecho a voto, solo que no puede llegar hasta la casilla y entonces pues se deben implementar esos mecanismos para hacerles llegar o darles la posibilidad de que voten. Y pues he dejado para último el tema de la prisión preventiva porque es al que le quiero dedicar un poquito más de atención, las personas en prisión preventiva. Ok, el tema de la prisión preventiva sale a propósito de que el año pasado se iba a llevar la primera elección a cabo, pero sobre todo porque desde un trabajo de investigación desarrollado con uno de mis estudiantes en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en donde él iba a participar justo en el Instituto Electoral de la Ciudad de México en este proceso, y la verdad es que pues ha sido muy enriquecedor porque él más que yo tiene el conocimiento de cómo se desarrolló porque lo vivió desde dentro, pero pues esto detonó de alguna manera como el interés por este tema, que pues nos está escuchando, le mando un saludo a Luis Joel por ahí. Y entonces lo que quiero mostrarles es cómo la justicia electoral avanza de repente a paso lento y que está ahora poniendo el énfasis en los ciudadanos. El tema de la prisión preventiva tiene dos elementos que quiero destacar. Los derechos políticos. En la Constitución del 24, la palabra ciudadano no apareció. No aparecía, hablaba del elector a lo mucho y hablaba del mexicano y hablaba de la defensa de los derechos. En la Constitución del 57 ya aparece el concepto de ciudadano o la palabra ciudadano. Y entonces, pues hay algunas reglas que afortunadamente hoy, bueno, ya no se aplican, ¿no? Esto de que tuviera 18 años si estaba casado, 21 si estaba soltero, etcétera. Pero les he marcado en amarillo algo que decía que era tener un modo honesto de vivir. Y el modo honesto de vivir, en el momento que una persona pisaba la cárcel o un centro de reclusión, se entendía como que ya no tiene un modo honesto de vivir. Cualquiera diría, pues no, porque ha sido sentenciado y entró a un penal. Cuando salga y purgue su condena, pues se le restablece su derecho político. Pero el tema es que hay gente que está dentro de los penales en prisión preventiva, no tiene una sentencia dictada y entonces queda como en la ambigüedad el tema de su derecho político a votar. Y luego, por supuesto, ¿quién es sujeto de prisión preventiva? ¿No? Decía el artículo 18 que por delitos que merezca pena corporal habrá lugar a prisión preventiva. Y entonces de repente entraba la discusión y cuáles son los delitos que merezcan la pena corporal. Para 1917 prácticamente se mantuvo igual, excepto porque se anexó que la federación tenía que implementar un sistema penal con base en un trabajo medio de regeneración, pero prácticamente se quedó igual. Vienen reformas, esas reformas en materia penal vienen en 2008 y luego en 2019, porque México también suscribe algunos tratados internacionales en materia de derechos humanos, como la Convención Americana de los Derechos Humanos, y entonces se empieza a discutir justamente estas cuestiones, ¿no? Y bueno, ¿y quién está en prisión preventiva y quién la puede determinar? Bueno, el Ministerio Público dice solo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en un juicio, ¿no? Solamente esa era como la parte fundamental de la prisión preventiva. Y entonces, ¿cuándo? ¿Qué causas? ¿Cuáles son los motivos por los cuales el Ministerio Público le puede solicitar al juez? Bueno, en 2019 tenemos una reforma que habla de algunos delitos, como son los delitos de desaparición forzada, el uso de programas sociales con fines electorales, el abuso, violencia sexual contra menores, los delitos en materia de hidrocarburos. Y luego a estas se han anexado muchísimas más, ¿saben? En 2024 hubo una ampliación de los delitos, que no son todos, les voy a poner solamente algunos, pero entre esas causales ampliadas ahora está la delincuencia organizada, está el homicidio doloso, la violación, el secuestro, los delitos cometidos con medios violentos, los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación
el libre desarrollo de la personalidad y de la salud, entre muchos otros. Entonces, la gama de posibilidades por las cuales una persona puede ser sujeta de prisión preventiva hoy está muy, 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 muy amplia. Entonces, hay muchísima gente en prisión preventiva. Esa sería la pregunta. Hay muchísima gente en prisión preventiva. Bueno, ¿cómo surge esta discusión sobre que sí podían votar la gente que estaba en prisión preventiva? En el año 2018, en junio de 2018, dos personas indígenas que se asumieron como tzotziles, Guadalupe Gómez y Marcos Ruiz, que estaban presos sin sentencia en un penal de Chiapas, en el Amate, alegaban que en 2002 habían sido capturados o apresados o encarcelados por gente de la Procuraduría Federal sin una causa clara y que hasta el momento, 2018, no se les habían fincado pues ni cargos como tal, ni se les había cerrado un proceso, ni tienen sentencia. Y no tenían sentencia hasta ese momento. Entonces, pues ellos lo que alegaban era que se les había pues quitado su derecho al voto, porque están recluidos, ¿no? Y entonces ahí viene la discusión, bueno, pero es que entonces no tienes un modo honesto de vivir. Bueno, sí, pero aquí dice que la prisión preventiva es por una pena que se está ya llevando a cabo y yo no la tengo. Es más, ni siquiera hay un proceso concluido. Entonces, este proceso llevó a que ellos, pues, recurrieran justamente en estos medios de impugnación a un juicio en el cual, pues, pidieron que fuera, pues, atraído justamente por la sala regional y luego la sala regional determinó que no le competía, que se lo iba a pasar a la sala superior del tribunal. La sala superior dijo, sí me corresponde a mí, retomó el caso y entonces sucedió lo que no se hubiera imaginado. La sala superior determinó que efectivamente, mientras está en prisión preventiva oficiosa, lo que priva o lo que debe de imperar es la presunción de inocencia. Y entonces, estas personas tienen derecho a votar. Y entonces, como parte de la sentencia, instruyó al INE para que llevara a cabo una prueba piloto en 2021. Y entonces en 2021 se llevaron a cabo una prueba piloto en 5 penales. Cada uno de estos penales corresponde a una circunscripción a nivel federal. Y entonces se lleva a cabo la prueba piloto con la intención de que en 2024 se llevara a cabo ya la elección a nivel federal. ¿No? Ya no una prueba, ya la elección. Y entonces esto llevó a que se llevara a cabo el proceso electoral en 2024, ¿no? Y entonces este proceso tuvo varias cuestiones, ¿no? Número uno, pues tenía que ser un voto anticipado porque el INE tenía que llevar las urnas hasta dentro de los penales. Se llevó a cabo entre el 6 y el 20 de mayo. 30.947 personas en prisión preventiva cumplieron con los requisitos para poder integrar una lista nominal de electores en prisión preventiva. Hay otra lista, no están dentro del padrón que todos conocemos, ellos están en una lista aparte. ¿Qué se necesitaba para poder estar en esa lista nominal? Varias cuestiones. Bueno, número uno, solicitarlo. A la dirección del penal. Número dos, cumplir con un formulario. Número tres, identificarse con algún documento, podía ser un INE, podía ser, como ellos no lo tienen, cuando entran en reclusión les retiran todo, pues ellos tenían que hacer la solicitud a sus familiares para que les dieran una identificación, un INE, un pasaporte, algo que los identificara. Entonces, todo esto era un proceso en donde el penal tenía que mandar al INE o a los OPLES, en donde ellos tenían que revisar, cotejar que la información fuera adecuada, etcétera, etcétera. Y entonces se emitió al final una lista en donde se dijo quiénes sí cumplían justamente con estos requisitos. 30.947 con ajustes, porque después hubo alrededor de 4.800, 4.000 y fracción de personas que les dijeron que no y luego hicieron un recurso de reconsideración y les dijeron siempre sí. Entonces, con ajustes entraron un poco más de personas. En 214 centros penitenciarios, también con ajustes, porque hubo algunos en donde por alguna situación que ahora comentamos no se pudo llevar a cabo la elección, y esto se realizó en 141 distritos electorales. Para los cuales de alguna manera se autorizaron pues las mesas de escrutinio y cómputo de votos, ¿no? Ahora,
Este cuadro que les muestro, y ya vamos casi como cerrando esto que les quería compartir. Este cuadro que les muestro, fíjense, tenemos todas las entidades, todos los estados, incluyendo Ciudad de México como entidad federativa. La primera columna que ustedes ven son los centros penales a nivel federal, la segunda son los centros penales a nivel estatal, y luego tenemos el total de penales. En el total de penales tenemos un total de 280 penales y bueno, pues ahí a lo mejor entre los que más tienen, por ejemplo, está Puebla, por supuesto, que tiene 20 penales, por ahí está Sonora, por ahí está Veracruz, que tiene 19, etcétera. Ahora, ¿cuántos de esos 280 penales fueron finalmente considerados por el INE? El INE consideró solamente 214 de esos 280 que cumplieron con requisitos como penal, ¿no? Antes de ver quién votaba y quién no votaba. Entonces, de entrada ahí, pues hay aproximadamente 70 y algo de penales que no fueron considerados, y entonces ahí estamos hablando ya de personas que fueron privadas de ese derecho a votar, incluso aunque ya hay una legislación, ya hay una jurisprudencia que estableció que efectivamente sí podían votar. Las columnas de hombres y mujeres, bueno, pues más del 90% de los votantes son hombres, la mayor parte de los reclusos son hombres y el menor porcentaje pues son mujeres, no llegan ni al 10% el porcentaje de las mujeres. Y bueno, pues hay algunos penales donde pues el número de votantes estaba pues muy por arriba. El caso del Estado de México, por ejemplo. El caso de Jalisco, también ahí está con un número considerable, alrededor de 3,000 personas que iban a votar, el caso de Nuevo León, etcétera. Y bueno, pues de ahí nos vamos, quiero que se vayan a la columna que tiene las franjas amarillas, que son las mesas instaladas. Casi en la mayoría se pusieron en promedio alrededor de entre 2 y 5 mesas y, por ejemplo, en el caso de Jalisco hay 11 mesas instaladas, en el caso del Estado de México 16, es la que más mesas instaladas tuvo, o en el caso de Puebla que tiene 10. Ahora, quisiera que se fueran a la última columna, que es el porcentaje. Los porcentajes de participación oscilaron entre un 70 y un 93%, 93,5%, que fue el que más tuvo. Esta votación la tiene el estado de Durango con el 93,50%. Y a lo mejor ustedes pudieran decir, bueno, pues ¿por qué no hay el 100% de la votación? Pues están todos recluidos, por decirlo de alguna manera. No, lo que pasa es que entre que se hizo este proceso de registro al día de la votación, entre el 6 y el 20 de mayo, lo que va a suceder es que hay personas que ya salieron de prisión preventiva, hay personas que ya les dictaron sentencia, ya no podían votar, hay personas que fallecieron, hay personas que ese día no quisieron ir a votar. Entonces, por estas causales, de repente no alcanzamos pues esos números de los 100% en el caso de esta votación. Y entonces, pues tenemos una participación registrada del 85,8% en promedio, donde pues los hombres fueron el 92% y las mujeres apenas un 8% de la votación. Digo, pues es la diferencia que hay entre hombres y mujeres en reclusión es muy amplia, ¿no? Es muy grande. Ok, no era mi intención el tema de los resultados, no es tanto que quiera yo indagar en el proceso de análisis de cómo votaron y por quién votaron, pero pues sí quise traerles un poco el resultado de cómo votaron. Y si ustedes se fijan, los resultados casi que se equiparan a los resultados obtenidos en el proceso que se llevó a cabo afuera. ¿No? En cuanto a candidatos a la presidencia, Claudia Sheinbaum obtuvo el 61%, poco más del 61%, y en el segundo lugar, Xochitl con un 23%, pues casi muy semejantes a los que se obtuvieron a nivel federal. Y para el caso de la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, Clara Brugada con el 47% y Santiago Tahuada con el 30%, pues igual, casi estuvieron muy cercanos a lo que afuera se llevó a cabo. El INE instruyó a que se llevaran a cabo en los soples, porque tuvieran esa función de hacer como jornadas informativas dentro de los penales para darles a conocer, les dieron folletos, en algunos casos, como la Ciudad de México, hubo la posibilidad de un debate, por ejemplo, y pues esto era la única información que tenían, porque realmente no tenían más. Entonces, lo curioso es ver que ante
pues una falta clara de información o de mayor información o de allegarse libremente a la información, pues lo que llama la atención es que los resultados hayan sido pues casi una copia de los que fueron a nivel federal y en el caso de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, algunas observaciones de este proceso electoral en materia de gobernanza y en materia de justicia electoral. Cuando se aprobó en México esta disposición normativa, México se sumó a los más de 10 países que ya permiten el voto a las personas en prisión preventiva, ¿no? Argentina, Brasil, Colombia, Bolivia, lo que habla de un contexto de progresividad en materia de justicia electoral. El número de personas sin sentencia que pudieron llevar a cabo el trámite no fue significativo. A ver, pues si estamos hablando de que hay alrededor de 230,000 más o menos personas en situación de prisión preventiva y votaron alrededor de 31,000, estamos hablando de que quedamos muy, 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 muy lejos de poder garantizar el derecho al voto, porque saben, una cosa es que la gente no quisiera de viva voz, lo haya expresado, decir quiero votar, la otra es que por alguna razón hay gente que no pudo conseguir una identificación, hay gente que pues venía a lo mejor de lugares o de comunidades pues lejanas en donde ni siquiera se pudo comunicar con nadie que le pudiera dar o una identificación o llevar identificación. Hay mucha gente que no tiene contacto con nadie afuera, que no tiene familiares, que no tiene, entonces creo que esas son todavía cuestiones que nos falta como trabajar en materia de justicia electoral. No se pudo votar por todos los cargos en todos los penales, pues no, en realidad lo que se priorizó fueron los cargos federales, entonces ahí hay otra deuda con las elecciones a nivel local. Se necesita fortalecer la información, claro, político-electoral a este grupo vulnerable, porque la que se les allegó fue muy, muy limitada. Permitir la participación de los observadores electorales se permitió prácticamente en todos los penales, salvo en aquellos donde las autoridades consideraron que era pues de alto riesgo o alta peligrosidad, como el caso de Almoloya, que no permitió la entrada a observadores electorales, ¿no? Y bueno, pues sí nos quedan pendientes, ¿no? Yo hoy me referí solo a las personas en prisión preventiva, pero pues les digo, hay varios grupos en donde la gobernanza en materia de definición de reglas, en materia de creación de instituciones, en materia de resolución de conflictos, tiene que lograr que la justicia electoral alcance para todos, independientemente de la condición o la situación en la que estén, porque finalmente es un derecho que tiene que validarse. ¿Qué tenemos que hacer? Pues hay que fortalecer la profesionalización de las instituciones, también un poco, de repente hablamos mucho del tema de la perspectiva de género, pero por ejemplo los indígenas también sufren pues un maltrato, la gente que tiene capacidades diferentes también se queja de eso, entonces la profesionalización y obviamente pues trabajar en cómo se les profesionaliza con estas perspectivas que son una realidad. El uso de los medios electrónicos y acceso universal, ¿no? Por ejemplo, nos preguntábamos por qué no llevaron urnas electrónicas a los penales, ¿no? Siempre nos quejamos de que los procesos electorales son muy caros, por supuesto, y pues México, aunque por ahí ha hecho algunos pilotos, aunque ya hay como que la intención de algunos actores políticos, no hemos logrado consolidar el voto electrónico. El otro es atención a las nuevas demandas a partir de los cambios políticos del país, porque la población es sui generis, porque la población se va diversificando cada vez más y lo que hoy es una justa demanda en el siglo pasado no era ni siquiera considerada. Garantizar el avance progresivo de la protección a los derechos políticos, es decir, si bien vamos poco a poco, tiene que ser progresivo y no tiene que detenerse. Y bueno, la otra cuestión es la apertura internacional a las experiencias comparadas, ¿no? Ahora con la reforma al Poder Judicial hablaban mucho en la cuestión de que es que hay otros países que sí eligen al Poder Judicial, ¿por qué nosotros no? Bueno, ¿por qué si para el Poder Judicial si miramos las experiencias extranjeras? ¿Por qué para estos casos no podemos tomar las buenas experiencias para implementarlas, ¿no? Parece de repente que es algo como, pues como muy, muy selectivo, ¿no? Bueno, ya creo que ya me excedí bastante del tiempo que tenía yo para presentarles, pues una disculpa por ello, pero lo voy a dejar hasta ahí. Muchísimas gracias. Al contrario, doctora Gómez, invitar a quienes nos acompañan en el Zoom, si tienen alguna pregunta, levantar la mano. En redes sociales hay muchas felicitaciones. Voy a estar viendo ahorita que se animen, en tanto quienes nos acompañan en el grupo de Zoom. Voy a leer un par de preguntas que nos han hecho
en el canal del Facebook, esperando que quienes están aquí pues se animen, ¿no? Y aprovechar tu presentación, y yo creo que quedan muchas preguntas o inquietudes al respecto. La primera es de Huicho. Dice: hola, buenas tardes, me llamo Joel y tengo una pregunta. ¿Se podría considerar como descentralización de poder las próximas votaciones sobre los jueces y magistrados? Esa es una, la primera. La segunda es del doctor Ruslan Posadas, te manda felicitar por la excelente ponencia y plantea lo siguiente: me surge la idea sobre qué tanto la gobernanza, sea electoral o de otra índole, es superior a la gobernabilidad. Este último concepto lo acuñó la politología tradicional para hacer referencia a la manera en que se puede obtener estabilidad política en la relación del Estado con la sociedad. Al menos así lo establecieron Bobbio y compañía. Bueno, y son muchísimas felicitaciones. También aquí en el grupo también ya están haciendo comentarios en ese sentido, de felicitaciones a todos, gracias. Pero me gustaría, bueno, te damos el uso de la voz, pero creo que quienes se animan a hacerte una pregunta, un comentario, invitarte bueno, acaba de llegar ahorita por escrito de Lucía Irene Mimiaga León, dice: doctora, ¿qué recomiendan los estados para recuperar el federalismo desde las organizaciones sociales? Los estados y municipios están esperando la línea presidencial y no avanzamos en temas importantes, por ejemplo, en el acceso a la información. De hecho, ahora tenemos un retroceso importante en la desaparición de órganos autónomos de transparencia. Digamos, en la primera ronda de preguntas, invitarlos a que vuelvan bueno, para una segunda ronda, se animen quienes están en el grupo de Zoom, y si no, pues estaré también al tanto de redes sociales. Así que adelante, estimada Lilia, te escuchamos con atención. Gracias. Alberto, perdón, la última pregunta fue de Irene. Y así es, de Irene Mimiaga León. Ok, gracias. Mira, pues voy a empezar justo con esta pregunta de Luis Joel, a quien le reitero el saludo, porque justamente él es quien él está trabajando este tema en el caso de la Ciudad de México y él tiene por ahí ya un trabajo desarrollado y avanzado en donde pues él también narra su experiencia en el Instituto Electoral de la Ciudad de México y la verdad es que ha sido como muy, muy satisfactorio y ya ha retribuido mucho, tanto para él como para mí. Yo le agradezco muchísimo. La descentralización del poder en el caso del Poder Judicial. Bueno, pues yo, contrario a esto, considero que no necesariamente es una descentralización del poder, es decir, de entrada me parece como todo lo contrario, es decir, eh, me parece que los cambios al marco jurídico y a la Constitución van y deben de realizarse en la medida que la sociedad tiene una nueva demanda o tiene una justa demanda. No suscribo mucho la manera en la cual se llevó a cabo esta reforma, como tampoco estoy muy cierta de los beneficios operativos que esta nueva elección vaya a traer ya en materia de impartición de justicia. No creo que implique descentralización, más bien creo que se está centralizando porque la manera en la cual va a quedar constituido este Poder Judicial, pues sí tiene una fuerte presencia, por supuesto, del partido mayoritario, que hoy Morena, pues también ha configurado un sistema de partido unificado en el sentido de que tiene la presidencia y que tiene mayoría en las dos cámaras. Y entonces, pues yo más bien creo que vamos como un poco hacia atrás en esa cuestión. Por ejemplo, ahora se está hablando mucho de que los apoyos para la ministra Esquivel son muy fuertes y que probablemente ella quede como presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Como ministra presidente y pues a mí me parece muy delicado el tema porque pues es claro que ella es abiertamente partidista o apoya justamente al partido en el poder y entonces pues estamos hablando de conformar un poder judicial que en el régimen presidencial original por eso no se elegía, o uno de los criterios para que no se eligiera el Poder Judicial era justo que no se politizara, porque el Poder Judicial
no se concibe como un poder de representación, ¿saben? Como el presidente que nos representa, los diputados o los senadores. El Poder Judicial tenía una función muy importante o sigue teniendo, que es velar por la adecuada impartición de justicia, que eso es lo que tendría que hacer. Y pues no estoy muy cierta de ello. Yo no creo que esto sea un proceso de descentralización. Yo creo que un proceso de descentralización hubiera implicado una reforma de otra índole, a lo mejor depurar, a lo mejor eso sí creo, el Poder Judicial, a lo mejor renovarlo, a lo mejor pues sí terminar con esta cuestión como del nepotismo, que si bien ya se legisló ahora, pues va hasta el 2030, entonces pues nos quedamos casi igual. Pues sí, pues porque sí había, y bueno, pues hubo datos que así lo demostraron, como pues había salas regionales donde pues podían haber 10 15 20 personas que eran familiares o conocidos, algo por el estilo. Entonces, no, yo creo que no es ese, no se va a lograr con esta reforma ese objetivo. Y luego, bueno, para el comentario de mi estimado Ruslan, a quien agradezco mucho el estar aquí y el acompañarnos, sí, efectivamente, fíjate que el tema de la gobernabilidad, que me parece que fue como mucho tema de discusión hacia los ochentas, noventas y dos miles, y que lo asimilábamos como una manera de encontrar ese adecuado equilibrio entre el gobierno y la sociedad en cuanto a demandas, la sociedad en su conjunto, no solo la ciudadanía, y que lo que buscaba era identificar en qué momento se podía encontrar una estabilidad política, ¿no? Me parece que eso era a lo que referíamos normalmente desde las aulas, un poco en la lógica de Sartori, en la lógica de Bobbio también. Yo creo que a eso referíamos. Y luego un poco de hacia dónde va como la gobernanza, si es superior a la gobernabilidad. A mí me parece que la gobernabilidad como que competía solo a lo que el gobierno podía hacer para responder a las demandas, que incluso a veces ni siquiera había mecanismos para poder manifestar o expresar esas demandas, ¿no? Ese sistema político que David Easton concibió como esa caja en donde entraban los inputs y salían los outputs y que de repente adentro quién sabe qué pasaba, pues ese adentro era el gobierno, ¿no? Que quién sabe cómo le hacía para decirnos que sí o que no y nos daba una respuesta. Y entonces la gobernanza desde la perspectiva que a lo mejor la hemos revisado ahora, es que incluye no solamente al gobierno, que está implicando más de un solo órgano, más de una institución, en el sentido que vincula por un lado a quienes hacen esas reglas, que serían pues el Poder Legislativo, tanto federal como local, a quienes implementan esas reglas para los procesos electorales, que en todo caso sería como el INE y los soples, que serían como los responsables de llevarlas a cabo. Y por último, implica la incorporación de otra institución, que en todo caso es el Poder Judicial, a través de las diversas instancias, ¿no? Digo, para los procesos electorales, el Poder Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero me parece que en ese sentido sería superior teóricamente, me parece. Ahora, en la práctica, creo que la gobernanza electoral está en proceso. Creo que le hace falta mucho. Yo hoy ponía el ejemplo de la justicia electoral, pero como tú bien lo comentas, tiene varias vertientes la gobernanza electoral. Entonces, creo que está en este proceso de construcción y también de deconstrucción de lo otro, ¿no? Por eso la discusión de que si el régimen presidencial hoy ha vuelto como a la discusión, ¿no? Yo hace, no sé, como 10 años más o menos, yo le decía a mis estudiantes, no hagan investigaciones del presidencialismo, no hagan investigaciones del PRI, busquen otras cosas. Y bueno, hoy ya les estoy diciendo lo contrario. Sí, retomen el presidencialismo, el régimen presidencial y discútanlo porque todavía podemos seguir discutiendo mucho al respecto. En ese sentido, y bueno, respecto a lo que comenta Irene, sí, Irene, fíjate que yo lo he manifestado en varias ocasiones y he dicho que no soy partidaria de la reforma que desaparece a los institutos o a los órganos autónomos, particularmente al INAI. Me parece que sí era un avance. Muchos hicimos uso de la plataforma y los recursos que el INAI proporciona para el acceso a la información. Mucha información
se obtuvo gracias a esa intermediación del INAI, a que había fechas específicas, a que había llamados de atención, a que había contactos con las instituciones, a que había una ley que obligaba justamente a proporcionar la información, el derecho a la información, porque se ganó mucho en transparencia y de repente el INAI ahora va a desaparecer. ¿Qué vamos a tener en su ausencia? No lo sabemos. Y entonces, actividades o acciones que el INAI había emprendido, de repente se vienen abajo. No sé si están por aquí algunas chicas que también, chicas y chicos que se incorporaron, porque la UASM recibió del INAI y del Info CDMX una invitación para participar en una política pública denominada Plan DAI, que es el Plan de Acceso a la Información. ¿Y qué era eso? En esta segunda edición, ya habían hecho una, en esta segunda edición, la información, el derecho a la información, se iba a llevar a las personas en reclusión. Y entonces invitaron a nuestros estudiantes a que entraran a los penales, a que interactuaran con la gente que está dentro y les preguntaran si necesitaban, requerían algún tipo de información para que por su intermediación, ¿no?, de los chicos, ellos iban a recabar la información solicitada, la metían en la plataforma y entonces en una segunda visita les iban a proporcionar la información que estaban solicitando. La información podía ser variada, ¿no? Desde quisiera yo saber cuánto, si mi esposa sigue trabajando, por ejemplo, no sé nada de ella, por ejemplo, ¿no? Quisiera yo saber dónde está mi expediente judicial porque no sé dónde está. Entonces, este fue un ejercicio también que nos dio mucha satisfacción, sobre todo a los chicos que entraron a los penales, porque les permitió conocer como esa otra cara de este régimen en donde pues hay quien sigue estando pues limitado en el acceso a sus derechos. Y entonces, Irene, un poco con el tema de qué nos falta hacer con los estados. Yo creo que me encantaría tener una respuesta clara y concisa para decirte, pero me parece que no la tengo porque es complejo en el sentido de que hay aristas políticas, económicas y sociales. ¿Sabes? En el ámbito político, el bloque en el poder, y cuando digo el bloque del poder me refiero a Morena y a sus aliados, al Partido del Trabajo, al Verde Ecologista, están muy cohesionados en el sentido de que se está gestando un proceso disciplinario muy fuerte, en el cual gobernadores, alcaldes, congresos locales se están subordinando justamente a una dirección que viene pues desde arriba, por decirlo de alguna manera. Y entonces me acuerdo mucho de esa frase del ya fallecido Fidel Velázquez, ¿no? Es que el que se mueve no sale en la foto. Entonces, pues a veces los intereses políticos parece ser que están pesando más por un lado que por el otro. Si a eso le sumas el contexto económico en donde tenemos siempre un presupuesto muy castigado para muchos estados y donde pues una directriz de cómo se asigna el presupuesto es, pues le damos más presupuesto a los que más producen. Ese es el tema, ¿no? Pues seguimos teniendo muchos estados en rezago económico, social, cultural. Entonces, esa sería como la arista económica. Y luego tenemos la arista sociocultural, ¿no? Insisto, muchos estados que tienen todavía muchos rezagos en materia de educación, de desarrollo de tecnología. De repente, pues podemos vivir en algún lugar, pues más o menos urbanizado y pareciera que todo México es así, pero la verdad es que no lo es, ¿no? A veces cosas tan elementales como que todos tengamos derecho a una conexión a Internet y aunque nos dicen ya todo México está conectado, la verdad es que no es cierto. No es cierto. Quienes tenemos familiares en provincia y de repente vamos a visitarlo, pues en cuanto te alejas un poquito, ya no se conectan ni tus datos, ¿no? Ese es el tema. Y entonces, bueno, pues sí, creo que debe haber mejores iniciativas por parte de los estados también para, de alguna manera, reivindicar las máximas del federalismo, que son esas que nos permiten que los estados, si bien son parte de una nación, de una federación, también en su régimen interno tienen que ser autónomos pues tienen que tener esa capacidad de tomar sus propias decisiones, ¿no? Bien, pues muchas gracias, Alberto. Esas serían las respuestas. Vamos a darle toda la voz a Juan Eduardo, y luego seguiría otra ronda de 3 preguntas que ya las tengo en ese orden. Adelante, Juan Eduardo, te escuchamos con atención. Gracias, Alberto. Buenas noches a todos. Doctora Lila, un placer.
Nada más, yo quisiera intervenir con la siguiente pregunta para usted. Después de hacer este análisis interesante sobre las estadísticas que arrojó esta experiencia en los reclusorios, ¿cuál sería las áreas de oportunidad que hay que mejorar en esta oportunidad del voto, de acercar el voto a los reclusos o de acercar el voto a la comunidad que vive bajo estas condiciones? Me refiero que quizás a lo mejor a tipos de un mensaje más claro, una contundente del mensaje de participación, o sea, ¿cuáles serían esas aquellas áreas de oportunidad que podríamos pensar o tener en vías de mejorar este tipo de procesos? Muchas gracias y felicidades por la ponencia. Adelante. Ay, muchas gracias. Es que apagué apagué el micro, pero ya, gracias. Muchas gracias, Juan Eduardo, pues por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, mira, pues, qué comentario tan, más atinado, más, adecuado, porque con lo que nos quedamos después de hacer el análisis desde, pues, la óptica de los logros del proceso electoral para las personas en prisión preventiva. Y un poco, pues también platicando con algunas personas de la sociedad civil y organizaciones, perdón, de la sociedad civil que entraron porque hubo un financiamiento, un programa para que organizaciones de la sociedad civil levantaran la mano para ser observadores en este proceso. Uno de ellos fue Sea Justicia Electoral, con quien también entraron los chicos. Quienes entraban a los penales era un conjunto de tres actores. Eran gente del InfoCMX, era una persona de una organización civil y eran estudiantes, ¿no? Entonces era un equipo el que entraba. Y entonces, platicando con ellos un poco acerca de lo que ellos directamente pudieron observar y del análisis que hicimos, bueno, pues lo primero de esto es que lejos de pensar, porque primero nos fuimos con el tema de, a ver, si fueron 230,000 personas en prisión preventiva y solo votaron 30,000, ahí tenemos un tema. Es decir, ¿qué esperaríamos para la siguiente elección? Pudiéramos pensar que voten todos los que están en prisión preventiva. Y si la siguiente elección hay 300,000 personas en prisión preventiva, ¿sería un logro que votaran las 300,000 personas? Resulta que no, no sería un logro, porque aquí el tema es que nuestro sistema penal acusatorio es tan deficiente que cada vez tenemos más personas en situación de prisión preventiva de las que deberían estar, porque es gente que lleva hasta 15 años ahí sin una sentencia porque cometió un delito menor y nadie le ha dado seguimiento y todo se ha postergado. Y entonces resulta que no sería un logro que en el siguiente proceso votara tanta gente en prisión preventiva. Lo que sería un logro, número uno, sería reducir la cantidad de gente que se encuentra en prisión preventiva. Y eso implicaría que la justicia electoral que deriva de la gobernanza se traslade a otro ámbito, que es el ámbito de lo judicial. Ojalá que ahora que viene esta elección y en poco tiempo nosotros podamos pues hacer un balance en donde digamos si la reforma judicial funcionó en el sentido de que la justicia es pronta y expedita, por ejemplo, ¿no? Pero regresando al tema de la prisión preventiva, bueno, supongamos que la próxima elección tenemos 200,000 personas. ¿Qué tendríamos que hacer? Número uno, el tema de la información, que es un poco a lo que se refería Irene. La gente cuando votaba, y esto nos lo comentaba la gente de la organización civil, la gente cuando votaba decía o aseguraba que no tenía realmente los elementos para saber por quién votar porque no le había llegado información, que les habían dado unos trípticos, que por ahí hubo un programa que les pasaron, que sí conocían a los candidatos, pero que no tenían realmente elementos para poder decir por quién va a votar. Y entonces, ¿por qué votaban? Ah, bueno, pues porque todo el mundo decía que hay que votar por tal y entonces pues hay que votar por tal. Y entonces
algo que se puede hacer, un área de oportunidad, por supuesto, son estos procesos de información, que tendría que haber una colaboración, por supuesto, entre el INE y entre los penales para que eso pudiera tener o surtir efecto, ¿no? Ahora, la otra cuestión es, creo yo que tienen que trabajar también de manera conjunta el INE, los reclusorios y los centros de reclusión. En la cuestión del trámite que se hace, porque como les comentaba hace rato, pues solamente aquellos que cumplían el trámite, que demostraban que eran ellos, que presentaban una identificación, que tenían un comprobante de domicilio de donde todavía podían tener algún familiar, pues cumplían con todo eso y al final pues también fue un proceso largo que habrá empezado por ahí de octubre del año pasado para que pudieran ya votar en mayo. Pues también creo que eso es un área de oportunidad, porque por supuesto que mucha gente al momento que ingresa al penal pues pierde contacto con todo y con todos. Y de repente no podía recuperar un INE, no podía recuperar nada. Pues comentábamos nosotros, pues el INE debe de tener registros. A lo mejor la credencial de elector ya se destruyó, a lo mejor ya no es vigente, a lo mejor, pero claro que el INE tiene sus propios registros, ¿no? Si estamos todos registrados en el padrón del INE, por supuesto que tenía la manera de poder cuadrar información y no necesariamente esperar a que alguien le llevara a esa persona ese documento, ¿no? Entonces creo que esa es otra área de oportunidad. La otra área de oportunidad me parece que en materia de justicia electoral falta legislar acerca de lo que se puede elegir y lo que se puede votar. Ellos deberían de poder votar por todos los cargos, ¿no? Ahí vino la discusión de, por ejemplo, el recluso es de Oaxaca, pero cometió el delito en Puebla, entonces está en Puebla, o no, lo trasladaron a otro penal. Entonces ahí venía la discusión, bueno, es que no podemos hacer como una gama de posibilidades para que él vote porque está en Puebla, pero va a votar por Oaxaca o por Chiapas, y el de Veracruz va a votar por Quintana Roo y así, ¿no? Entonces un argumento era, para hacerlo práctico y operativo, pues que voten solo por lo federal, y en el caso de lo local, solamente en algunos estados, pues sí, votaron obviamente por, como en la Ciudad de México, que se votó por la jefatura de gobierno, pero esto era también una decisión de cada uno de los estados, ¿no? Quizá a lo mejor un poquito ahí de la autonomía que puedan tener, pero la verdad es que si no pudieron votar por todos los cargos, es porque el INE no logró desarrollar un proceso adecuado para garantizar que cada elector pudiera votar por todos sus candidatos, ¿no? Entonces, esa es otra de las áreas de oportunidad, por supuesto. Y bueno, a mí me parece que esto que les comentaba del voto electrónico también podría solucionar muchos de los problemas en cuanto a los costos, ¿no? Y algo que, por ejemplo, sí les quiero comentar es que de repente, pues celebramos mucho que en 2024 hayan votado y para esta elección tan controvertida del Poder Judicial no van a poder votar. No van a poder votar porque, de acuerdo con la presidenta del INE, con Guadalupe Tadei, no tiene el INE presupuesto para hacer ese proceso. ¿Qué es ese proceso? Pues esto, de que los penales hacen este proceso de recabar información, luego se la mandan al INE, llevar las mamparas a los penales y demás, y entonces, pues nadie ha dicho absolutamente nada al respecto. Es una violación a un derecho, es una violación además a un derecho ya ganado, un derecho que deriva de un recurso sustentado en los medios de impugnación y de inconformidad, que ya es parte de la jurisprudencia y que ahora nadie va a decir absolutamente nada. Y el tema es que ellos no se van a manifestar, ellos no lo van a poder hacer, ¿no? Muchos de ellos ni siquiera saben que va a haber elección, por ejemplo. Y entonces es un acto violatorio de los derechos. Y esto es un poco lo que les digo de que, pues parece que vamos como construyendo y deconstruyendo, no, avanzamos a veces un paso y regresamos dos, ¿no? Y en una situación semejante están la gente migrante, los votantes desde el extranjero. Y bueno, pues si a eso le sumamos, pues que el INE había pedido cierto presupuesto y que no se le otorgó por las razones que se hayan esgrimido, etcétera. Bueno, pues yo creo que sí hay todavía muchas áreas no muchas, pero sí por lo menos unas cuantas áreas de oportunidad, Eduardo. Muchas gracias. Muy bien, doctora Lilia. Voy a hacer ahorita lectura de 3 preguntas y a lo mejor con un comentario previo antes de leer la pregunta de
Manuel Ramírez, sobre todo ahora con esta idea de gobernanzas adjetivadas. Bueno, me hace recordar a mis cursos de gobernanza de un principio, precisamente de gobernanza en general, es que habrá que entender que el Estado es y será insuficiente para gobernar. Entonces, de ahí el reto de reclamar a la sociedad del mercado en estos procesos de toma de decisiones y diseño de políticas públicas y todo eso, y va muy ligado precisamente a la pregunta que te hace Manuel Ramírez Mercado. Digo, sobremente esta gobernanza en general, pero gobernanza electoral, estas gobernanzas adjetivadas. Nos dice: muchas felicidades por la exposición. ¿Podría ampliar la explicación de los objetivos de la gobernanza electoral y la diferencia más puntual con la gobernabilidad? Esa es una primera pregunta. La segunda, Sergio Pacheco Navarro plantea la pregunta: en lo que se refiere al voto de las personas que tienen prisión preventiva, ¿hay experiencias de otros países? ¿Qué prácticas podríamos emplear en México para que el derecho pueda ser ejercido por más personas, perdón, en esta situación? Y otro, un comentario de Lisette que está en redes, dice: muchas felicidades, doctora Lili, por darnos una gran ponencia de temas de interés que al mismo tiempo nos permite hacer un cuestionamiento sobre nuestra gobernabilidad electoral actual. De ahí el reto de realmente implantar la gobernanza electoral, pero sobre todo también entender la importancia de la participación y el interés de las personas que están en prisión preventiva. Esas serían como las preguntas, y pues te escuchamos, estimada Lilia, con muchísima atención. Ok, muchas gracias. A ver, bueno, pues gracias a todos por sus comentarios, por sus preguntas. Yo trataré como de ampliar un poco la información, aunque pues sí debo decirles que justo esta investigación también está aún inconclusa. Estamos explorando también otros escenarios que se han llevado a cabo, pero con todo gusto. Ah, un poco para diferenciar el tema de la gobernabilidad de la gobernanza en la lógica teórica y sobre todo como pasada a la cuestión práctica. Ajá, la lógica de la gobernabilidad se gesta en un ámbito en el cual las decisiones se asume por completo que le corresponden al gobierno, que le corresponden a ese gobierno representativo que nosotros constituimos, ¿no? Y la labor del ciudadano solamente es pues, manifestar alguna necesidad, si es que la tiene, o todas las que tenga, y asumimos que el Estado es el que tiene que resolverlo todo. Y en esa medida, un poco la cultura política de los ciudadanos es hasta cierto punto, pues un poco en la lógica que decía Almoni Verba, ¿no? O es parroquial o es subordinada, pero no participativa, en el sentido de que pues le dejamos al Estado que haga todo, porque en la mayoría de los casos tenemos como la certeza de que el Estado lo puede hacer todo, ¿no? Y el Estado en la cara del presidente de la República o en la cara de la presidenta o de la jefa de gobierno, etcétera, ¿no? Sin embargo, con este proceso de análisis que hemos revisado y lo que yo les comentaba un poco al inicio de la presentación sobre el régimen presidencial en México y que les decía que a finales del siglo pasado, por lo menos en el último cuarto de siglo, pues viene una serie de cuestionamientos, de críticas, de deslegitimidad, de falta de confianza hacia el régimen del partido hegemónico. Y entonces lo que queda claro es justo lo que mencionas, Alberto, de que pues el Estado es insuficiente. Eso fue lo que quedó claro, ¿no? El Estado no lo puede todo. Entendimos quizá a la mala que el Estado no lo puede todo y que el Estado de una u otra forma, no voy a hablar hoy de modelos económicos, pero el Estado de una u otra forma pues tiene que abrir su abanico de posibilidades y tiene que permitir pues que las fuerzas del mercado operen, tiene que permitir la mayor participación de la sociedad civil en el sentido de que se organice, en el sentido de que participe, en el sentido de que coopere, tiene que permitir también, por supuesto, la creación de nuevas instituciones, en nuestro caso órganos autónomos, que hagan labores y funciones que antes el propio gobierno había centralizado y que no estaban ya dando resultado ni siendo reconocidas ni bien valoradas o bien vistas por la sociedad. Y entonces, en ese sentido viene la diferencia con la gobernanza, ¿no? La gobernanza parte del hecho de que el Estado es insuficiente, de que el Estado no puede hacer las cosas solo y sobre todo
que la sociedad es una sociedad plural, diversa, cuyas demandas y necesidades y también sus propias acciones dentro de la economía, de la política, de la cultura, son diversas, ¿no? Porque en este siglo nosotros hemos acudido a una serie de justas demandas que antes ni siquiera habían sido consideradas, ¿no? Y demandas como en el tema de la mujer, en el caso a lo mejor del aborto, en el caso a lo mejor de género, en el caso de la comunidad diversosexual, en el caso de la adopción para parejas del mismo sexo, etcétera. Entonces, todo esto hace que nuestra sociedad hoy demande más cuestiones, ya no solamente es la cuestión del empleo, de la salud, de la educación, de la seguridad, pues que dicho sea de paso han sido muy cuestionables en los últimos gobiernos, y no me refiero nada más al presente y al pasado, ¿no? Me refiero a otros gobiernos previos. Entonces, ya también la gobernanza lo que hace, pues, es incluir también ese abanico de nuevas demandas que existen y entonces la prioridad de la gobernanza no necesariamente es encontrar un equilibrio o una estabilidad política. Ahora va más allá solamente de lo político y tiene injerencia en lo electoral y tiene injerencia en lo económico y de alguna manera diversifica la posibilidad de que la ciudadanía participe de distintas maneras, ¿no? Pues el tema de los mecanismos de participación, que algunos llaman directa, ¿no? Participación directa, que de repente no terminan por estar homologados en todo el país, porque cada estado decide cuáles se incorpora y cuáles no. Ciudad de México ha sido siempre pues como innovadora en ese sentido y pues se ha arriesgado incluso a incluirlo en su constitución, pero pues en esta lógica la gobernanza desarrolla esos objetivos. ¿Cuáles serían otra vez esos objetivos? Bueno, pues justo de tratar de aminorar la diferencia en cuanto al desarrollo democrático, ¿no? Esta simetría que existe. Pues aparentemente estamos en un proceso de democratización, pero no todos avanzamos y no todos estamos incorporados de la misma forma. Una mayor pluralidad, por supuesto, una mayor pluralidad efectiva en la medida en que se garantice que nuevos actores se incorporen, ¿no? Decíamos hace un momento que en la gobernanza hay varios actores. Está primero el partido político o los partidos políticos. Segundo, están los candidatos, que pueden ser por un partido o candidatos independientes. Esa figura de candidatos independientes abre esa mayor pluralidad. La ciudadanía, por supuesto, ¿no? El ciudadano es un actor fundamental de la gobernanza y efectivamente las instituciones, ¿no? Y luego, pues este objetivo también de descentralizar el proceso de toma de decisiones, ¿no? Un poco lo que comentábamos hace rato, que yo decía que desde mi perspectiva el tema de la reforma judicial no es un acto de descentralización, pero en materia de gobernanza la idea es esa, ¿no? Que no se concentre todo en el gobierno, por supuesto, o en una sola institución. Y la llegada de los órganos autónomos lo que hace es eso, lo que hace es desconcentrar, porque en la Constitución solo figuraban 3 órganos constitucionales autónomos, que era Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y bueno, ya después entraron los órganos autónomos. Ahorita tenemos ya algunos que van a desaparecer. El INE, aunque fue muy golpeado, sobre todo en el año pasado y antepasado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y por ahí Miriam y Carla, que estaban por ahí, no me dejarán mentir, porque también vulnerar la autonomía del INE para convertirlo, transformarlo en algo que nunca quedó claro, con una reforma que tampoco era clara, pues también es una deuda que todavía no sabemos si ya libramos, ¿no? No sabemos si pasando la elección judicial venga otro embate contra el INE con una propuesta que pueda ser adecuada o no, no sabemos todavía, pero bueno, el objetivo de la gobernanza es descentralizar, entonces de repente vemos algunas acciones pues que nos hacen retroceder más que avanzar. Y sobre todo, creo que el objetivo fundamental, o yo por lo menos así lo he destacado, es que la gobernanza tenga como foco de mayor interés al ciudadano, ¿no? Más allá de los partidos políticos, más allá de las instituciones, creo que el ciudadano
pues como lo comenté hace un momento, ¿quién le da el poder a los representantes? ¿Quién los coloca ahí? Pues es el ciudadano. El ciudadano le da su poder, le da su soberanía, ¿no? Porque la soberanía es del pueblo, que la ejerce a través de los órganos de representación. ¿Y cómo les decimos, queremos que ustedes gobiernen? Vamos y los votamos. Y el problema es que después de que los votamos, se olvidan de repente de muchos de nosotros, ¿no? Y entonces la gobernanza también un poco va hacia allá, va hacia cómo el ciudadano se reivindica en sus derechos y en sus necesidades, ¿no? Yo decía que no quería ahondar mucho en el tema de mujeres, en el tema del 8M, pero también una cuestión fundamental es analizar los resultados obtenidos a través de todas estas acciones de diversa índole que las mujeres han hecho incorporadas o no a un movimiento feminista, hayan o no marchado el 8M, se manifiesten o no, las mujeres tienen pues una lucha conjunta. Y entonces otra manera también de ver al movimiento feminista es a partir de los logros obtenidos, ¿no? También por ahí les digo que ahora los estudiantes están haciendo unos proyectos de investigación bien interesantes, ¿no? También por ahí Perla y Yasmín están hablando justamente de los resultados del movimiento feminista, ¿no? Sí, marchas, sí, multitudinarias, sí hay un gran apoyo y que se ha logrado y entonces hay un análisis de las leyes que se han logrado legislar en función de las demandas justamente de mujeres, ¿no? La mayoría de ellas, desafortunadamente, son por violencia y por agresiones ya consumada. No podemos seguir así haciendo leyes para tapar un agujero que en cualquier momento se puede abrir, ¿no? Y parece que las leyes las utilizamos como correctivas y a veces deberían de ser más bien como preventivas, ¿no? Pero bueno, pues seguramente hay más objetivos. Yo mencionaría esos hasta aquí, Alberto. Muy bien, pues algo que quieras que haya quedado en el tintero, que quieras recapitular a manera de cierre y pues obviamente agradecerte tu valioso tiempo. Yo creo que nos has dejado con un muy buen sabor de boca y bueno, yo que te puedo decir, al final también la parte de la gobernanza recurre a la sociedad civil y es donde sale mi parte romántica en el análisis de los asuntos públicos, ¿no? Pero te escuchamos con muchísima atención. Sí, gracias, Alberto. Sí, tú deberías de comentarnos justo qué está haciendo, cómo lo visualiza la sociedad civil desde el otro lado, ¿no? Porque de repente, pues como que verlo desde el análisis de instituciones para allá, tiene como una perspectiva y de repente de la sociedad civil hacia acá, pues, tiene otra. Y tú eres, pues, experto en esos temas, mi querido Alberto. Pero pues te escuchamos algo que quieras comentar, Lilia. A ver si tú eres la, la invitada. Ay, pues nada, pues yo de entrada, antes del comentario final, pues agradecer obviamente pues a ti por la invitación, de verdad, sí, ya lo dije, yo en otros seminarios yo estuve escuchando a tus invitados y el estar hoy aquí, la verdad es que para mí es un placer y es un honor que me hayas considerado. La segunda, bueno, pues al Colegio de Jalisco por darnos estos espacios, a todas las personas que estuvieron con nosotros, ya sea en el Zoom o ya sea en el Facebook, que nos dedicaron un largo rato para escucharnos estas reflexiones que no están aún concluidas, pero que ya nos han dado para mucho. Y bueno, pues al final decirles que desde la ciencia política, pero no solo desde la ciencia política, ¿no? Desde la sociología, desde la psicología, desde la administración, la gran maravilla que tienen las ciencias sociales, pues es esa interdisciplinariedad. Entonces, de repente, pues no podemos coincidir solamente uno o dos. A veces nos encontramos con que estamos ya mezclando distintos elementos de análisis y yo creo que eso es lo que hace enriquecedor el análisis político, ¿no? Elementos sociológicos, elementos económicos, administrativos, etcétera. Y bueno, el comentario con el que quiero cerrar es decirles que me parece que estamos en un momento muy importante políticamente hablando, en donde se están redefiniendo muchas de las estructuras políticas que parecían ya anquilosadas, que de repente ya no era ya como que no queríamos incluso hablar de ellas y meternos en ellas. Y me parece que las nuevas generaciones, que creo yo que son como nuestros más invitados,
pues a ellos les toca justamente poder iniciar este proceso de revaloración de lo que ya existía, pero pues también de mirar hacia adelante qué viene y de qué se va a construir, porque el día de mañana muchos de los que ahora nos están escuchando, perdón, y que ahora están estudiando, pues van a estar en esos órganos de poder, de representación o dentro de la sociedad civil o en los partidos políticos o en las estructuras de poder. Entonces, pues qué bueno que ellos puedan tener estas perspectivas, porque el día de mañana pues esperaríamos mucho, mucho, mucho de ellos. Pues son a los que les va a tocar, ¿no? Oye, yo luego les hago una broma a los estudiantes y les hablo mucho de las pensiones para adultos mayores. Y les digo que, pues, sí, sí es una forma, pues también como de redistribuir el recurso, reivindicar un poco, pues, a esas personas adultas mayores que tanto trabajaron y de repente se retiran con pues, o con cero pensiones o con pensiones muy bajas. Pero yo les hago la broma y les digo que hay que empezar a preocuparnos por cómo se gastan los recursos y cómo se invierten y sobre todo por el tema de los programas sociales. Y yo les digo, a ver, yo no me voy a preocupar porque yo creo que a mí sí me va a alcanzar la pensión para adultos mayores. Ustedes sí deben de preocuparse porque a ustedes ya no les va a alcanzar la pensión, ya no va a haber recursos, entonces váyanle pensando, ¿no? Cómo cambiar las cosas o cómo readecuar las cosas. Pero bueno, no, nada más, eso, la verdad es que yo muy agradecida, seguro se quedan muchas preguntas, muchas dudas y pues ojalá nos podamos encontrar ahí en alguna otra ocasión y por qué no, pues también en algún otro lugar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Lilia Gómez. Al contrario, de eso se trata de escuchar y que queden más inquietudes, sobre todo para el público que asiste. Generalmente son estudiantes de posgrado o colegas también interesados en las temáticas. Y lo importante es llevarnos a retos, agendas de investigación, reflexiones, temas para seguir repensando. Y solamente, bueno, reiterarte nuestro agradecimiento por tu tiempo, por la interesante ponencia y pues a seguir trabajando todos, cada quien desde su trinchera y a nombre del Colegio de Jalisco, agradecerte, agradecerte tu asistencia virtual, agradecerles a todos que nos acompañan en el grupo de Zoom y también quienes nos acompañan de manera virtual del otro lado de la pantalla por redes sociales y sobre todo, y también a Julio Almaraz que consta que nos ayuda en el soporte técnico y pues a estas horas desearles muy buenas noches, invitarlos a la tercera sesión de Kratos, Seminario Multidisciplinario de Estudios Políticos, con otra interesante ponencia y con también un invitado de lujo. Muchas gracias, muy buenas noches, que descansen. Muchas gracias, gracias a todos.